Cristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Bueno, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. El buen provecho, como siempre, a los que nos sintonizan o participan de alguna forma con nosotros a esta hora. Bueno, Danilo. Sí, el país sigue consternado por la... Definitivamente se ha sacudido. Sí, y mira que ayer fue un día para mí sin colores, o donde los colores se hicieron ausentes, sino que corrió la sangre en Santiago, aquí con la muerte de Juan de los Santos, su guardaespaldas. No hubo colores, pero corrió la colorada. Sí, corrió abundantemente. Hoy se entera uno, tú sabes que están analizando la tragedia desde el punto de vista si las armas de fuego o no las armas de fuego. Y yo creo que aquí lo que hay es otra cosa. Por ejemplo, este muchacho empezó como un ingeniero eléctrico exitoso, haciendo buenos contratos, pero empezó a querer a vivir sobre sus posibilidades. Comprar un carro Mercedes-Benz deportivo para él, otro para la señora. Entonces empezó a envolverse en una espiral de deuda. Vivía en un apartamento, según vi, un apartamento de lujo, sí, hay sí, varias cosas. No, vivía una vida de ostentación y lujo. Entonces empezó a gente que le pagaba los trabajos a no cumplirle, a endeudarse terriblemente. Y una de las deudas tocó a la familia de Juan de los Santos. A la familia, pero no a Juan de los Santos. No. Qué bueno aclarar. Yo vi ayer y hay que darle ¿cómo se llama esto? El origen de donde la paternidad. Sí, la fuente. Cavada llevó ayer, anoche, a un abogado muy allegado al grupo, Corripio o de Telesistema, que llevó los papeles. No, dicho sea de paso, yo conozco una abogada que colocó en tú sabes, una red de santiagueros que en el momento en que él estaba asesinando a Juan de los Santos, en ese momento le estaban haciendo un embargo a propiedades de él. No, pero eso es, pero que fíjate que ayer se dijeron 50.000 cosas que no fueron, los sicarios morales que no se corresponden con la verdad. Juan de los Santos no le hizo ningún embargo a él. No. Juan de los Santos, ni él le debía a Juan de los Santos, ni Juan de los Santos le debía a él. No. El asunto no es así. El abogado que fue donde Cavada, yo vi, eso incluso está en las redes, y yo lo vi esta mañana. Él lo había anunciado, yo no lo vi, pero esta mañana lo vi ya, y es lo siguiente. Pero demostrado con papeles. Sí. Es lo siguiente. Este muchacho que mata a Juan de los Santos le compra un carro a un hermano de Juan de los Santos. Era a quien tenía la deuda. Un carro Mercedes-Benz que compra por 3 millones de pesos, vino a nombre de una diputada, ni siquiera del periodo actual, sino del periodo anterior. Entonces, él compra ese carro por 3 millones de pesos al hermano de Juan de los Santos, a un hermano. No paga el carro, y entonces el contrato tenía una cláusula de que cada cierto tiempo tenía un porcentaje por falta, o sea, dejado de pagar. Un atrente. Mensual. Una penalización mensual de tanto por ciento. Por eso te hablo de espiral de deuda. Entonces, esos 3 millones se convierten en 5 millones y algo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? En economía o en negocios hay la posibilidad de que una deuda que yo tenga, yo la puedo traspasar, vender a otro y él se la cobra, sí, o trata de cobrarla. El hermano de Juan de los Santos le vende a una persona, no tengo ahora el nombre, pero el abogado dijo el nombre y tenía los papeles en la mano. Le vende esa deuda
le vende a una tercera persona. De abogado de cobro compulsivo. Entonces, es ese comprador de esa deuda quien le da un plazo, le hace la primera notificación el 8 de diciembre, le da un plazo de un día, y después de ese plazo, bueno, hacen otra notificación, y entonces le hacen el embargo, le incautan una jipeta que era la jipeta que manejaba la esposa del muchacho, una camioneta y un camión, y parte del mobiliario de la casa, por eso le embargan en la casa también. Claro. Entonces, incluso ayer se pasaron, en uno de los noticiarios pasaron un video de parte del mobiliario que estaba en la marquesina, entre eso una nevera. Entonces, ahí es donde él trata de ver a Juan de los Santos, que ayer se dijo que le debía a Juan de los Santos. No, era a un hermano de él. Entonces trata de ver a Juan de los Santos. Juan de los Santos está muy abrumado, muy ocupado con el tema de la reunión, a propósito. Porque tenía una agenda muy apretada. Y una agenda hasta social, porque está en una reunión con los síndicos. Bueno, lo que sí es, Luis, que a él le habían suspendido un contrato por incumplimiento en el ayuntamiento. Bueno, pero está bien, pero evidentemente que lo que rebosa la copa es esto, porque el embargo fue ayer en horas de la mañana en la casa, pues ya le habían incautado otras cosas, pero ayer le embargan el mobiliario y demás, y entonces aparentemente él corre desesperado para donde Juan de los Santos, en esa desesperación, porque el tiempo para él era fundamental. Entonces se ve que ahí vienen todos los problemas emocionales y todo. Porque Juan le dijo, mira, yo no puedo atenderte. Cuando termine la reunión, pero entonces termina la reunión y entonces se mete en su oficina. Entonces él, con la misma desesperación, ya la locura, se ve que ya la locura se le encaramó, o la desesperación se le encaramó, y entonces viene la tragedia, viene la reacción. Pero es bueno aclarar eso. Él no le debía a Juan de los Santos, ni Juan de los Santos le debía a él. Que se hablaba de una deuda, ¿no? Y que un asunto, y que incluso se llegó a decir, oí en un noticiario, que él estaba firmando varios cheques, y entre los cheques que estaba firmando estaba el de él. Todo eso es un cuento. El asunto es una deuda de un carro que él compró, Mercedes-Benz, por 3 millones de pesos, que vino a nombre de una diputada y desde el periodo anterior. Por eso de lo que te digo. Y ya eso devino en una deuda de 5 millones de pesos. Para un profesional que vivía de contratos medios a discotecas, centros de negocio, gente, porque parece que él era muy bueno en su trabajo, meterse en esa deuda de un Mercedes-Benz de 3 millones de pesos está por encima de sus posibilidades. Era evidente. Él no llegó a pagar nada. No era que él no llegó a pagar nada. Sencillamente él le cogió ese carro, a ese vehículo que ya era del hermano de Juan de los Santos, y no lo paga. Entonces, evidentemente que evidentemente que por la proximidad, la familiaridad que había, o la amistad que había estrecha, como una forma de cobrar el asunto, lo que hacen es que la deuda la venden a un tercero. La venden a un tercero, y entonces es quien le hace el cobro compulsivo, el embargo, y le hace, no es Juan de los Santos ni su hermano, porque se ve que ellos estaban en una situación engorrosa para cobrar ese dinero, y entonces, por ejemplo, lo venden a otro, le venden esa deuda, y ahí es donde viene el problema. Pero aquí se dice cualquier cosa, se publica cualquier cosa. Incluso en las redes, muchísima gente que ejerce gratuitamente de sicarios morales quiso matar moralmente a Juan de los Santos, diciendo cosas impropias. No, yo vi un video, por ejemplo, de un colega de Santiago que se tiene por tremendista verbal, y entonces él decía, lo vi en las redes, y él decía, el problema es que cuando la gente muere, ya todo el mundo le libera sus pecados y quiere presentarlo como un santo. Y que o sea, pero entonces él viene y dice, pero yo que siempre quiero salirme de esa y marcar una diferencia, qué sé yo qué cosa, yo voy a decir a veces, quizás digo, y a veces, y ahora voy a decir algo que mucha gente no quisiera oír. Entonces viene y le entra Juan de los Santos. Yo, pero por Dios, o sea, como quiera que sea, usted tiene que respetar a los muertos. Y el dolor. Y ya el dolor. Incluso, fíjate. Y las circunstancias. Quiso ponerlo como que era una persona que realmente era de un trato un poco... Yo, el Juan de los Santos que conocí, yo no lo traté tanto. Lo vi
Incluso parecía un hombre tímido. Sí, sí. A veces parecía un poco tímido. O sea, daba la sensación de ser una persona tímida. Cuando tú oías de él, que sabía que el portento de fortuna material que tenía y lo veía, tú no asociabas su trayectoria, su habilidad para los negocios. Sí, porque hay que decir una cosa, él creó una marca importante, la marca Juancito Export, que empezó en el nicho de las apuestas deportivas, y eso se colocó, y me dicen que esa marca él la vendió por una gran cantidad de plata. O sea, él fue un creativo. Y en algún momento, un creativo, porque inclusive él estableció esto cuando la lotería estaba prohibida. Exacto. O sea, solamente existía la lotería oficial, Ajá, la lotería nacional, e incluso él relató en alguna de las entrevistas que le hicieron que él fue en algún momento perseguido y hecho preso, porque en ese momento esas bancas de apuestas, ese tipo de loterías estaban prohibidas. Tenían restricciones Después legales. eso se fue saliendo de las manos, y entonces lo que hizo la lotería fue que oficializó el asunto, y entonces cobraban un impuesto por esto. Lo cobran por esto. Y el asunto se relajó tanto que ya hay lotería todos los días. Sí, pero él fue muy creativo. Entonces, yo te dije 2 veces en la vida, conversé con él, y era un hombre de trato sencillo, amable. La última vez fue hace mucho que fui con un empresario del Cibao que quería que él le comprara un inmueble en Santiago. Pero era un hombre de trato sencillo. Bueno, y de trabajo, porque tú me dirás, él escogió eso como trabajo, porque se pagaban unos impuestos, y además aquí el juego, como muchas otras cosas que no deberían ser, están legalizadas. Entonces... estamos próximos. Yo hace tiempo lo vengo diciendo, no sé si a nuestro doctor psiquiatra se le ocurra hacer un programa. Nosotros estamos al borde de ser una sociedad de ludópatas. En el Caribe, nosotros que somos criaturas del Caribe, estamos apostando al hockey sobre hielo, un juego que él creía que no entendían los criollos, pero apuestan ahí. No, y hay quienes critican, entre ellos de la iglesia, y hay otros sectores que critican el tema del juego. Uno no puede asociarse a eso, como es natural en esencia, pero el problema es que ¿por qué tiene que haber un juego oficializado por el Estado? Y que entonces los otros se persiguen. Yo no entiendo eso. Yo lo que creo es que el juego como tal, eso es un vicio y que debe ser prohibido en sentido general. Pero parece que descubrieron en algún momento, porque fíjate que se desnaturalizó. ¿Quién crea la lotería? El padre Villini, y entonces sobre la base de recaudar algunos monumentos para entonces establecer planes sociales con eso. Así fue. Esa fue la idea. Como la moneda mueve todo y se necesita como instrumento de cambio y de compra, entonces vamos a poner una lotería, y entonces de ahí viene esto. Pero de ahí eso se desnaturaliza y se lleva a los niveles que hay, que se tiene ahora, y entonces ya eso está legalizado. Ahora se tiene una banca en cada esquina. Y acuérdate que una vez se hizo popular un merengue de que a los jugadores, yo recuerdo en Santiago, lo llevaban con la mesa al caco. Pero eso era cuando no había permiso. No, ahora los bingos están en cualquier esquina también. Claro. Ponen bingos. Y las loterías clandestinas estas que se hacían, que era llevar los números de la lotería oficial, y se vendían eso, y entonces había una persecución policial. Pero ¿cuándo era que venía esa persecución? Cuando había un comandante nuevo. Agarraban a todos los riferos, cuando llegaba el comandante, nos mandaban a buscar para entonces ya supieran que habían nuevas reglas de juego, y entonces ya desde que... Había que renegociar los términos. Entonces cuando ya se renegociaba eso, a jugar se ha dicho. Entonces, tenemos nuestro psiquiatra, como siempre, como todos los miércoles, el doctor José Manuel Pérez Hernández está con nosotros. Vamos a hacer una pausa para ganarle tiempo al tiempo, y entonces de allá para acá entramos oficialmente con nuestro doctor. Vamos a la pausa.
Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres, y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. El coro indomable te viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Pida a Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Indoban Gourmet quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Indoban te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Indoban te desea felicidad. El coro Indoban. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor
lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bien, como dijimos antes de la pausa, el doctor José Manuel está con nosotros y vamos, qué oportuno, doctor, qué oportuno a propósito de esta muerte trágica de Juan de los Santos. En el día de ayer y las demás personas que ya sabemos por las circunstancias por derivación que murieron, pero también ya en horas más tempranas, en el mismo día, habían matado al papá de una reina de belleza. Sí, en Santiago. En Santiago, porque le rozó un vehículo, le rebasó, le rozó, y entonces el hombre se desmonta y le cae a tiro y se va. Por demás, lo mata y se va. Y no lo han agarrado todavía, creo. Entonces, ¿qué se le encarama en la cabeza, para decirlo en buen criollo, a un ciudadano que tiene un arma y que sabe que es algo mortífero? Y que lo utiliza realmente de modo irracional. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa por la cabeza? ¿O qué puede producir esto? ¿Y qué puede evitar eso? ¿Cuál es la medicina para evitar esto? Claro que sí. Mira, Luis, tú sabes que el país, para no decir el mundo, está viviendo unos momentos de violencia tremendos. Aquí estamos viviendo una tensión en todos los aspectos. No solamente la presión que lleva el ser humano, presión económica porque no tiene los cuartos o porque tiene que agilizar el ritmo para buscarlo, por los tapones, por todos los apagones, todas esas cosas. Estamos viviendo bajo presión. Los colegios quedan lejos, las iglesias, todo el centro de acopio todo queda lejos. Nosotros vemos diariamente, por ejemplo, lo que tú mencionaste, la violencia al conducir. Claro. Tú estás viendo hoy como nunca, como la gente te está tirando los vehículos encima. Cómo tú estás tranquilo en una luz de semáforo y de pronto te cae una cosa con espuma y te saca. Cómo viene el individuo que está pidiendo y te toca insistentemente. Te toca al ahí vehículo. como que es una obligación. Hasta la enana que está en el semáforo, bajitica, te da unos tacazos ahí. Mira, ¿y qué? Sí, que es una cosa terrible. Bueno, pues entonces es una acumulación de factores que estamos bajo la presión de todos estos hechos y llega el momento que se pierde el control. El organismo no aguanta más. Esta persona que yo me acabo de enterar con ustedes de que mató al papá de la reina de belleza, sí, en Santiago. Tú tienes que imaginarte que eso no es posible que ocurra si el individuo por la vida. No, es imposible. O y sea, que no es posible. Este señor de 53 años iba en un camión, entonces que él va a rebasar y roza una jipeta, pero tú puedes estar seguro que él no iba a querer chocar esa jipeta. No, y no es solamente eso. Además, después que ocurre, eso es motivo para caerle a tiro. No lo es, pero va la presión a que está sometido el ser humano hoy en día. Tú no sabes el pensamiento de ese hombre, tú no sabes las tribulaciones que tenía. Le chocaron la jipeta, ese fue el detonante para perder el control. Exacto. Y se perdió el control. O sea que había una presión, muy probablemente una carga emocional encima de ese señor, y entonces ese es el detonante. Yo siempre le digo a todo el mundo, cualquier persona, no importa si es Don Quijote o si es el Papa, si tú pierdes el control, tú puedes suicidarte, tú puedes matar a otra persona. Bueno, pero en el caso del homicidio de Juancito Esport, él había perdido el primer control cuando se envuelve en una espiral de deuda queriendo vivir sobre sus posibilidades. No, y cuando asume compromiso que no cumple, porque ya refería ahorita antes de usted llegar, que un abogado que fue anoche al programa de Roberto Cavada llevó los papeles donde demostraba que él había comprado un Mercedes-Benz en 3 millones de pesos, que ese había venido a nombre de una diputada, que no fue de este periodo, sino del periodo anterior. Entonces se lo venden a un hermano de Juancito Esport, no fue a Juan. Y entonces ellos lo que hacen es que, como es un hombre de confianza, no le pueden cobrar porque ya tenía 3 años esa deuda y no pagaba un centavo, ya iba por 5 millones
la deuda. Porque tenía un atrenque. Entonces ellos lo que hacen es que venden esa deuda a un tercero. Es ese tercero quien le hace el embargo y que le encamina el embargo compulsivo o el cobro compulsivo. Entonces, sí, pero fíjate, ¿qué es lo que puede haber? Tú ves toda esa trayectoria que es una trayectoria de tensión, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué es lo que puede haber generado que ese señor en un momento determinado se decidiera a matar? Yo entiendo que fue el manejo que se le dio. No es lo mismo que una persona venga agobiada, cansada, atribulada a hablar contigo y tú lo trates de una manera, claro, a que tú lo trates de otra. Claro. Yo entiendo que lo que pasó ahí en allí, el trato fue un asunto circunstancial, Exacto, emocional, claro. circunstancial. Si él encuentra, a lo mejor se encuentra en el camino con un sacerdote o una monja que le pasa la mano y lo lleva a reflexión y lo encamina hasta y lleva a Juancito también a reflexionar para que recibiera a este muchacho. O sea, ahí yo me voy más allá, Luis. De los Santos no pudo atenderlo. Ajá. Si él lo hubiera podido atender, a lo mejor esto no hubiera ocurrido. Exacto. No hubiera ocurrido. Exacto. Porque tenía una agenda de trabajo. No, y que él tenía su forma de ser, él era un negociante, él sabía cómo tratar a la persona. Exacto. ¿Tú entiendes? Aquí el problema es que desafortunadamente no pudo atenderlo. El momento. Chocó con el guardia, que estaba cumpliendo también su función de que no puedes entrar aquí. Le dispara al guardia, ya lo mata ya. Se perdió el control. No, ya lo mató, ya te perdió todo. Ya todo. Y eso es lo que... Después que él mata al guardia, entonces mata a Juancito y dice, no queda más nada que matarse a él también. Así es. O sea, ahí se perdió todo, desde que él mata al guardia. Yo vi dos hombres una vez, no sé si he hecho el cuento, de que se tiraron, se encontraron y se bajaron los dos con machetes para matarse. Y los dos eran dos hombres de matar. Y cuando ya se iban a caer a machetazos los dos, uno le pregunta al otro, por lo menos dime por qué nos vamos a matar, porque yo no sé por qué nos vamos a matar. Sí, sí. Y el otro, que tenía el machete ya listo, reflexionó, lo bajó. Sí, pero verdad. Y le dijo, no, lo que pasa fue que tú me dijiste tal cosa. Dice el otro, si yo sé que eso tuviera a ti puesto, si no te lo hubiera dicho. Y ahí mismo se terminó el problema. Claro. Ahí mismo se terminó el problema. Esa es una forma de comunicación. Yo entiendo que aquí la muerte de Juancito se produce más por la falta de comunicación. Sí. Porque desafortunadamente Juancito no pudo atenderlo en ese momento. Y él no entendió ese Él no entendió eso. No entendió eso. Y no lo entendió porque su situación emocional se lo impedía. Claro, en ese momento le estaban haciendo un embargo en efectivamente, su casa. No, ya él tenía los muebles afuera. Sí, sí. Y los vehículos incautados. Y que tengo entendido que ni fue Juancito el que lo embargó. No, no. Pero esto es lo que estoy diciendo. Es que la deuda era con un hermano inicialmente de Juan. Y a su vez ya él le vendió esa deuda a otro. Fue un tercero que le embargó. O sea, que aclaramos esos datos, definitivamente Juan de los Santos no le embarga a él, ni le cobra a él. Claro. Y ya ni siquiera el hermano le estaba cobrando, era un tercero a quien le habían vendido la deuda. Eso fue demostrado anoche por un abogado. Una cosa terrible, cuando las cosas van a ocurrir. ¿Y qué pasó? Perdió el control. Es lo mismo que venimos diciendo, perdió el control. Por eso hay que tener mucha raciocinio, tener siempre presente de que el control no se puede perder. Y tú sabes desde cuándo se comienza a perder el control, desde que comenzamos a regañar a un niño. Sí. Desde que tú comienzas a regañar a un niño, en la forma que tú lo regañas, en la forma que tú lo puedes criticar, en la forma que lo puedes castigar, allí comienza a perderse el control. Sí, pero y puede ir creando ya... Puede ir acumulando. En el niño también. Sí, claro, puede ir acumulando. Eso que decían ustedes ahorita, que el juego, por ejemplo, el vicio de jugar, claro. ¿Tú entiendes? Ese es el vicio más difícil de poder curar. Sí. El juego. El juego. Es una adicción terrible. Terrible. No, y hay gente que para jugar mata, roba, claro, queda mal. Se queda en hace la, de todo, y se ruina, queda en la inopia, en la ruina. Se queda en la ruina, vende todo lo que tiene. Vende todo. Es abandonado por su mujer y por sus hijos, por todo el mundo. Pierde la familia, pierde todo. Sigue yendo a jugar. Pierde y llega todo. el momento en que roba, porque ya no tiene, y roba. Engaña, habla mentira, todo para conseguir y seguir jugando, porque es un vicio. Es un vicio, y después de ese vicio, el otro que viene es el de la mentira.
Sí. Esos individuos que mienten constantemente. Tienen que mentir en todo. para encubrir. Es otro de y los entonces ahí grandes. viene envuelta la irresponsabilidad. Claro. Porque el que miente, el que vive engañando, bueno, pues sencillamente incurre en una irresponsabilidad mayor. Una vez yo iba por la 27 de febrero, yo no sé qué cosa, un reflejo, y doy un frenazo. Yo no sé, porque aquí a veces hay muchísimos letreros y cosas que tienen, que te tiran mal situado, un flechazo ahí, y entonces yo no sé qué cosa, un reflejo así, entonces yo frené así introspectivamente. Y entonces, sin mirar para atrás, por poco el que viene atrás me da. Entonces, eran unas personas que iban en una camioneta, me vocean muchísimas cosas, y digo, excúsame. Y entonces se me acerca y me dice, digo, que me excuse, te dije. Y le digo yo otra vez. Piensa que tú lo estás insultando. Entonces, no, porque yo le digo, me excuse. Entonces cuando yo le dije así, le grité la segunda excusa. Pero que me excuse, te dije, porque es verdad, tengo la culpa. Y entonces se echaron a reír. Así es, así es. O sea, así mismo si yo le salgo con un detrapalante, entonces le sigo la corriente. Viene la respuesta. Viene la agresiva contrarrespuesta. Yo siempre me he quedado con esa, porque yo realmente, ¿verdad? Porque frené. Me ha pasado eso mismo. Entonces le pido una excusa y me siguen diciendo cosas. Y entonces digo, que me excuse, te digo. Sí, claro. Se echaron a reír. Si no me quieres excusar es porque eres muy bruto, porque te estoy diciendo que yo tuve o sea que realmente de la reacción, de si hay la capacidad. De la forma en que decimos las cosas. Exacto. Es el contexto de la palabra lo único que nos hace actuar de una u otra forma. No es lo mismo decirle, estate quieto, que decir, compadre, pero estate tranquilo. ¿Tú entiendes? Se toma de una forma diferente. Ahora, psicológicamente, llegar al estado que ustedes los psiquiatras llaman de desesperación, que es una angustia terrible, no prever esa situación. No es posible establecer elementos preventivos para no llegar a ese punto. Doctor, denos la oportunidad de ir a la pausa. Elabore su respuesta. Sí. No es posible. Es la pregunta, no es que no es, porque a lo mejor lo es. El homicida llegó a ese punto de desesperación. Vamos allá, claro, y volvemos ya a la última pausa y volvemos con el doctor. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. El coro innova, te viene a cantar, cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Vida Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos, abren a sus hijos.
productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos, para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, seguimos con el doctor José Manuel. Quedó planteada la respuesta. No sé si el doctor se acuerda y formula de nuevo. Llegar al punto de desesperación. Claro que sí. Mira, nosotros trabajamos mucho con un diagnóstico que hay en psiquiatría, ¿no? Que se llama pobre control del impulso. Pobre control. Hay personas que ese es su diagnóstico, tienen muy poco control del impulso y ante cualquier situación actúan de una forma inapropiada. Le dicen de mecha corta. Mecha corta, sí. Mecha corta. ¿Tienes mecha corta? Sí, yo tengo mecha corta. Y te entienden perfectamente. Sí. Te entienden perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú identificas una persona con pobre control del impulso, tú tienes que tratarlo. ¿Cómo tú lo tratas? Primeramente, tú le haces al paciente conocedor de cuál es su problema. Y después le da las herramientas para que él comience a manejar. ¿Cuál es una de las herramientas? Siempre hacerlo pensar antes de los problemas. Yo voy a ver a Luis. Antes de los problemas. Antes de los problemas. Yo voy a ver a Luis. Yo tengo problemas con Luis. Yo no quisiera que Luis me dijera esto, ni esto, ni esto. Porque si me lo dice, para yo no sacar problemas con él, debo actuar de esta manera o de esta manera. Y tú te programas ante las situaciones y las eventualidades que puede tener el yo hablar con Luis. Cuando la persona comienza a practicar en la vida diaria esa forma de razonar y de prevenir el control del impulso, que está ahí, es lo mismo, eso no va a cambiar, eso es algo que viene. Eso se puede educar. Entonces, yo creo, qué interesante usted ha planteado, yo me siento incluso hasta aludido, porque yo soy no solo impulsivo, sino explosivo. Así de que manso como aparento. Pero eso, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso incluso puede hacer daño emocional, el control, el autocontrol. Yo... ¿Cómo? No te entendí. ¿El autocontrol puede hacer daño emocional? No, digo... El pobre control. El pobre control, pero digo, el hacer un esfuerzo de controlarse. Si usted se calla, si usted no... No,
eso hace daño. Eso es lo que quería hace- decir. Tú tienes que saber Y canalizar eso. Saber canalizar eso. Claro. Entonces, porque eso se puede manejar de muchísimas maneras, aparentemente. Yo recuerdo un día, esto es una anécdota de una persona que ya murieron las dos. Nos encontramos en el ascensor de la Delta, Jacinto Peinado, y este muchacho, el locutor que falleció, Bernardo Prat. Bernardo Prat hacía conmigo el almuerzo en Telecentro, y entonces él va donde me dice que lo acompañe. Entonces lo acompañan de Jacinto, entonces vamos bajando en el ascensor y entonces le dice, no recuerdo qué cosa fue, entonces le dice Bernardo, pero no me maltrate, licenciado. Y entonces dice, no, pues yo no te maltrate, yo ni te trato. Entonces yo pensé, lo estoy ahora revelando estas cosas en público, son muy... Entonces yo pensé, yo tengo que estar lo más lejos de este hombre posible. Pues si me dice eso a mí. Porque sí, tengo que estar lo más lejos posible, porque si me dice usted tendría un problema. Para yo durar en el canal Telecentro, que administraba Jacinto, hay que estar muy... Yo tengo que estar lo más lejos posible. Y yo duré allá hasta que yo quise. Sí. Y no tuve nunca ningún problema. Yo iba cada cierto tiempo yo iba a saludarlo, a hablar con él, a conversar cosas. Entonces nunca resolví ningún problema personal. Recuerdo que un día fui a verlo y me dice, ¿qué problema tú tienes? Digo, ninguno. Seguro. Entonces lo que me da a entender a mí que todo el que iba son de resolver un problema. Claro. Sí. Entonces yo no fui a resolver ningún problema, entonces yo asocié. No, tú sí fuiste a resolver un problema. Tú fuiste a mantener la amistad y las relaciones tranquilas. Sí, la armonía. Exacto, pero yo dije, de todas maneras, pero tengo que estar lo más lejos posible. Claro. También, pues cuando vi esa acción con Bernardo, yo tengo que estar lejos, porque Jacinto fue un gran hombre, él tenía un temperamento un poquito difícil. Entonces ahí se reflejó. Pero bien, el asunto es qué hacer o cómo hacer ese ejercicio para educarse y evitar esos impulsos. Porque si usted piensa previamente, si él me reacciona de esta forma o para evitar qué sé yo qué cosa, yo no sabemos a dónde vamos a llegar. Pero si usted piensa eso, usted maneja la situación y puede estar preparado. Pero si usted ni piensa en eso. Bueno, si piensa en eso, lo que va a salir es el pobre control del impulso. Lo que va a salir es una respuesta explosiva o una mala respuesta que puede ofender a la otra persona. Por eso, lo primero que uno tiene que hacer es conocerse a sí mismo, saber cuál es mi situación. Y entonces, en base a eso, tú planificar. No es lo mismo, por ejemplo, tú vas a buscar un empleo y tú no puedes ir a buscar un empleo con la mente en blanco. Exacto. Tú tienes que pensar qué me van a preguntar. Sí. Y si me preguntan esto, ¿cómo voy a responder? ¿Y qué es lo que a mí me conviene hablar y qué es lo que no me conviene hablar? Tú tienes que hacerte todo esto análisis. Eso no se aprende solo. Hoy hay muchísimas personas viendo y que posiblemente digan, coño, mira, a mí me falta hacer ese ejercicio, que esto, que lo otro. Pero ayer o hace 20 minutos antes de empezar el programa no lo sabían. Y al no saberlo, pues ¿cómo van a actuar? Pero ese ejercicio uno lo puede hacer incluso hasta en su misma casa. En la casa. Cuando tú tienes, por ejemplo, yo me casé con mi esposa y yo descubrí, después que nos casamos, que tenemos temperamentos parecidos, complicados los dos. Entonces yo, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando uno se sube, el otro se baja. Pero así debe ser. Cuando no uno podemos se sube, subirnos los entonces, yo creo que ella ha usado muchas veces eso, pues yo tengo que bajar. La última palabra la tienes tú, que tú tienes razón, mi amor. Sí, mi amor, tú tienes razón. Pero de todas maneras, hay que ver cómo tú dices, tú tienes razón. Porque también te dicen, tú me dices eso para que me calle. Y ahí también tiene que ver, porque es la forma. Doctor, pero realmente yo estoy relajando con esa cosa seria, pero es de verdad. Claro. Uno puede lograr, si uno no piensa ni siquiera en eso, pero si uno puede decir, bueno, se pueden evitar muchas situaciones. Sí, muchísimo. Si se entra en una competencia de quién es más duro que el otro, claro, o más terco que el otro, un problema.
Volviendo otra vez al caso de Juancito, que es lo que nos está a nosotros. Claro. La tragedia. Como decíamos anteriormente, si este señor hubiera podido volar con él, se hubiera evitado. ¿Y cuál es la experiencia que nosotros debemos sacar de esto? Bueno, primero de que nunca uno cuando está acalorado puede resolver problema alguno, porque no tiene la capacidad de pensar, ¿verdad? Y segundo, cuando te llega una persona acalorada a ti, tú tienes que ser el pacificador. Claro. Tú tienes que... Si se sube también, se pone a nivel de él, no, hay problema. No. Este incidente con el guardaespaldas marcó el comienzo del fin de la vida de los tres. Sí. Porque fíjate que el hombre, después que comete estos dos asesinatos, él mismo se suicida. O sea, parece que se dio cuenta de la barbaridad que había hecho, que a lo mejor no lo llevaba en su mente hacerlo, ¿verdad? Y él mismo se quita la vida. O sea, que es algo lamentable de lo que tenemos que aprender. Y que cuando él, porque se publicó que las últimas palabras de Juancito fueron, Luis, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Entonces, hubo esas palabras de Juancito. Entonces, pero que ya, como estaba lo primero, ya había matado al guardaespaldas, él lo que hizo fue que siguió hasta terminar con él mismo. No pudo parar. No pudo parar. El asunto es, el problema es comenzar o explosionar. Así mismo. Y esto se ve muy frecuentemente porque hay personas que tienen desbalance bioquímico. Y cuando una persona tiene un desbalance bioquímico... Tradúcanos eso a Cristiano. Bueno, un desbalance bioquímico es que de alguna forma la química tuya, psiquiátrica, los neurotransmisores y demás, no están funcionando bien o se están gastando con rapidez. Pero en estos individuos hay una trayectoria de esa conducta. Que hay que darle una pastillita. Bueno, o tratarlo de cualquier manera, pero es una trayectoria. Tú ves que el individuo se ha caracterizado por una serie de problemas similares. Pero me dicen que este señor no fue así. No, que hombre tranquilo. Que este era un que hombre no, tranquilo. No. ¿Entiendes? Fue la desesperación, doctor. Como pasa muchas veces, los que por una deuda o por X situación, bueno, en este caso era una deuda, que se tiran del puente, que qué sé yo. Cuando se sienten acorralados. Cuando no tienen salida, cuando no pueden... El arquitecto que se enhuizó, se suicidó, tenía una serie de gente atrás, de los, ¿cómo se llama esto? Los suplidores que le habían fiado mercancía para él construir su obra. Entonces toda esta gente atrás, y eso también el banco, que tiene una penalización cuando usted no paga a tiempo. Todas estas cosas, haciendo más grande la deuda, y usted con las puertas cerradas que no le pagan. Entonces, ustedes tienen aquí un ejemplo muy trágico, terrible, el del presidente Guzmán. Sí. El del presidente Guzmán. También. ¿Tú entiendes? Orillador suicida. Él aparentemente vio todos los caminos cerrados, ¿tú entiendes? Y optó por quitarse la vida. ¿Lo dije bien? No, lo dije mal. Nadie opta por quitarse la vida. Eso no es una opción. El problema es que perdió el control. Sí. Y al perder el control ya en no ese tiempo, en el caso del presidente Guzmán, ya los que estaban muy cerca de él veían en él un deterioro emocional, lo veían triste. O sea, había varias cosas. ¿Y él venía deprimido quizás? Sí, se veía deprimido primero, y entonces fue... Incluso uno de los soldados, ya muy poco antes de la ocurrencia fatal, uno de los soldados, siempre hay... el presidente tiene en el despacho, del lado de atrás y lateral hay un balcón. Y entonces de aquel lado hay un centinela y de este lado también. Esos centinelas los van rotando cada cierto tiempo. Los rotan, no los dejan, nunca es el mismo, ni por mucho tiempo. Entonces, pero uno de ellos, yo conocí a un muchacho de los que estaba, conocí todos los muchachos de la escolta de don Antonio, eran amigos míos, cubrían ese tiempo yo la Fuente del Palacio. Y uno de esos muchachos vio cuando él, que tampoco tienen que estar mirando al presidente, porque tienen que estar de espalda al presidente, mirando hacia afuera, porque es para protegerlo. Sí. Pero en alguna situación de esa, él dice que vio como el presidente estaba era como midiendo dónde se iba a dar el tiro. ¿Cómo? Oye, todo eso me lo confió uno de los muchachos de la escolta. Hay un caso, dice usted, nadie opta por quitarse la vida. Sin embargo, en Japón, donde el suicidio es algo casi institucionalizado, y durante años el seppuku, que es un suicidio, los occidentales dicen harakiri, pero el término propio es seppuku,
es un suicidio por honor. Iván Morris, un orientalista, que traductor de varias obras japonesas, ha escrito una obra, no sé si la conoce usted, se llama La nobleza del fracaso, donde aborda este tema del suicidio por honor, que parece ser... Suicidio por honor. Sí, que fue el caso de... Allende. No, y yo digo que también de don Antonio, porque antes le habían dicho es verdad, que iban a empuercar a la familia. Ah, sí. Es Sí, verdad, sí. es verdad. Se estaba La involucrando. vergüenza quizás. Se estaba un hombre serio. Por eso, oye, don Antonio, si no se suicida, hubiese sido presidente de nuevo. Claro que sí. Por claro, 50.000 razones. Hubiese retornado. Mirando uno después lo que vino. Obviamente. Pero que resulta que él no tuvo la capacidad, un hombre serio, no tuvo la capacidad de resistir todos esos embates, todas esas cosas. Embestidas. Y sobre esas embestidas que de manera moral querían arrastrar a su familia. Sí. Entonces, hay gente que tiene capacidad para eso hacerle y frente, más. sí. Mira, tú sabes que nosotros debemos hacer un programa para poder identificar bien lo que es temperamento y lo que es el carácter, que son dos cosas totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, porque yo soy extranjero, cuando Guzmán, el presidente Guzmán, se suicidó, yo estaba en esos momentos aquí, pero no conocía nada del país y no lo conocía él tampoco de una manera cercana. Ahora bien, ¿cuál era el carácter de él? No, era un hombre bueno. Un hombre bueno, Carácter. manso, agradable. No tenía pobre control del impulso. No. Bueno, que se supiera públicamente. No, nunca se le conoció un hombre que fuera... No, era de un fino trato. No hacía arrebato. Al contrario, bueno, uno no sabe, porque a veces en privado... Quizá lo que se conoce. Pero públicamente no. Y era un hombre manso, además parecía siempre como una especie de consejero. Aparecía como el padre que daba... Sí, pero los arrebatos, por ejemplo, el doctor Peña Gómez tenía arrebatos. Sí. Le quería entrar a trompada a un tipo, claro. Pero don Antonio no. Diametralmente opuesto totalmente. Ese temperamento. Un hombre manso, bonachón, buena gente. Realmente un hombre bueno. Que proyectaba esa bondad. Los recuerdos que yo tengo cuando era muchacho allá en Santiago, que era de la JRB, que íbamos donde... Era un hombre afable, siempre dispuesto a dar una buena recomendación, a tratar a la gente bien, en buenos términos. Y eso de nosotros éramos unos muchachos provocadores. Claro. Yo me imagino que eso para ustedes tiene que haber sido algo terrible en ese tiempo, ¿no? No, pero claro. Perder a una persona así, aunque sea una persona de otro partido. No, y sobre todo, todo el mundo, don Antonio se dio a respetar, porque además de eso, un hombre de por ejemplo, sus valores, sus principios los proyectó temprano. Hubo un momento en que a él se mencionó su nombre para ser presidente. Cuando vino el problema de la intervención. Porque él tenía mucho honor. Entonces, ¿qué pasa? Que era cuando vio que había que, desde esos tiempos venían embromando la paciencia con que le den un pedazo de la isla, entera que la quieren, pero que le dieran un pedazo de la parte que corresponde aquí. Entonces, él no se prestó a determinadas tratativas que había de intereses foráneos. Y entonces, desde ahí comenzó el valor de este hombre, o la dignidad, proyectar la dignidad que tenía. Y realmente un hombre extraordinario. Por eso se mató. Porque los sinvergüenzas como que no se matan. No sé. Los sinvergüenzas se matan, dice Luis. Sí, los tramposos. No por honor. No, pues no tienen nada de no eso. por honor. Pues. No hay políticos que lo acusan de cualquier cosa, ellos siguen igualitos. Sí, bueno, sí, pero hay múltiples ejemplos de gente que está aquí caminando por la calle muerto de risa. Sí, y no le importa que lo acusen. Y lleva una cola enorme. Bueno, ojalá que el doctor yo tengo entendido que sí, haya contribuido con este programa, con sus orientaciones, a edificar, que sirva de educación, de orientación hay otra parte también, decía el presidente, cuando usted tenga grandes problemas, llame a Dios, refúgiese, o sea que hay alternativas, las hay. Claro que hay, pero hay que practicarlas. Hay que practicarlas porque eso no llega así en un momento determinado. Bien. Hay que practicarlas. Gracias, doctor. Nos vamos y esta noche a las 12:30, como siempre, vamos a reproducir esta conversación con el doctor José Manuel Pérez Hernández por los canales 22 y 52 de Teleimpacto.
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo